El petróleo, una sustancia que nace de la gestión paciente que se mezcla en las entrañas del planeta durante periodos ingentes de tiempo, presiones extremas e incalculables cantidades de materia orgánica en descomposición almacenado durante millones de años bajo una presión extrema. Ha sido fundamental para construir el modelo económico actual a nivel mundial, a pesar del alto precio que el medio ambiente debe pagar. En una era en la que cada vez más crece la apuesta por energías más limpias, más renovables y la generación de menos emisiones tóxicas a la atmósfera, el petróleo atraviesa por, según los expertos, los inicios de su declive, ya que, aunque muy lenta, comienza una transición hacia un mundo en que los hidrocarburos no sean el principal combustible en el mundo. Frases como la de Ahmed Zaki Yamani, ministro de Petróleo de Arabia Saudita entre 1962 y 1986, rezaba: "La edad de piedra no acabó por falta de piedras, y la edad del petróleo terminará mucho antes de que el mundo se quede sin crudo", dándonos a reflexionar sobre nuestra actualidad, donde cada vez son más plausibles opciones energéticas más limpias que intentan hacerse lugar en nuestra sociedad moderna. Sin embargo, el sistema petrolero no va a dar su brazo a torcer fácilmente. Muchos conocemos, o al menos hemos escuchado, de los principales países productores de crudo: Estados Unidos, Rusia, los países árabes y entre otros conocidos. Sin embargo, las poderosas petroleras también fijan sus ojos en otras regiones, en países que incluso no tienen fama de ser productores de este importante hidrocarburo. Y este fue el caso de Panamá, un pequeño país geográficamente hablando, mayor conocido por su canal interoceánico y sus atractivos turísticos. Pero, ¿es ahora considerado un país petrolero? Tan solo en recientes videos atrás te hablé de las consecuencias medioambientales que la migración masiva está causando a la selva del Darién, y en esta ocasión volvemos a esta misma provincia de Panamá, pero esta vez para tocar un tema que también pone en riesgo el delicado equilibrio ecológico de la zona: la exploración y potencial extracción de petróleo. Hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional. A finales de noviembre del 2023, cuando recién se declaraba inconstitucional el contrato minero en Panamá y que parecía que todo empezaba a volver a la calma en el país, publicaciones sobre rumores en redes sociales de un certificado para presuntas ventas de tierras y concesiones que permitía la exploración y explotación petrolera en la provincia de Darién pusieron en pie de alerta nuevamente a la ciudadanía panameña. Pero, ¿qué es lo que decía este documento? Bien, para entender la génesis del asunto debemos remontarnos a más de 100 años en la historia del país, para ser más exactos, desde 1917. Algunas de estas compañías eran la Royal Dutch Shell Company, British Controlled Oil Field, Gulf Oil Company, Texas Company, City Service Company y Sinclair Oil Corporation. Exploraciones y perforaciones fueron realizadas por varias de estas empresas hasta 1928 en las regiones de Chiriquí, Bocas del Toro y Darién. También durante 1938, la Sinclair Oil Corporation llevó a cabo investigaciones geofísicas en la región de Colón. Realmente la exploración petrolera se ha regulado en Panamá desde 1904, pero no fue hasta que el país promulgó la Ley número 19 de 1953 que se establecieron ciertas reglas claras para el negocio petrolero. Casi inmediatamente después, la Pan American Petroleum Corp inició un extenso programa de exploración en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. Entonces, en 1958, Chaplin Oil and Refining Company, junto con la Corporación Petrolera S.A., exploró la región de la Laguna Chiriquí y, en ese momento, la Union Oil Company of California exploró el río Zixaola. A fines de 1970, Mobile Exploration y otras dos compañías, Corbus S.A. y Plaris S.A., iniciaron un programa de exploración en la región del Golfo de Panamá cerca de la costa de Darién.
Con el pasar de los años, en el ámbito legislativo se necesitaron algunas mejoras y se promulgó la Ley número 8 de 1987, llamada la Ley Petróleo, para hacer frente a las técnicas y problemas modernos de exploración, explotación, transporte y refinación de petróleo en Panamá. La exploración consistiría en un bloque con una superficie máxima de 200.000 hectáreas y en el mar un bloque tendría una superficie máxima de 300.000 hectáreas. Las concesiones de exploración se otorgaban por un periodo de 5 años, prorrogables por un periodo de 2 años. Esta extensión solo se otorgaría de acuerdo con la presentación de un programa de exploración mínima adicional. Es interesante mencionar que existirían incentivos fiscales para las concesionarias de exploración y explotación de petróleo, como la exención total de impuestos, derechos y otros gravámenes relacionados con la importación de maquinaria, equipo, repuestos y otros materiales necesarios para el desarrollo de sus operaciones. También aplica para el impuesto sobre la renta durante los primeros 5 años de producción o hasta la recuperación de su inversión inicial total. A partir del 6º año existirían otros incentivos fiscales sujetos a ciertos parámetros para ser discutidos con su asesor legal. Según fuentes de diarios panameños, en 2006, la empresa Harken de Houston, Texas, formalizó su solicitud para iniciar la excavación de pozos petroleros en la provincia de Darién. Esto se dio luego de que la compañía, que supuestamente tenía o tiene vínculos con la familia del hoy expresidente George W. Bush, terminara los estudios de factibilidad en la comunidad darienita de Garachiné. Una fuente gubernamental indicó que el gobierno había impuesto una serie de requisitos a la empresa para darle el visto bueno a la solicitud. El otro consorcio que estuvo interesado en buscar petróleo, pero desde una plataforma marina cercana a la frontera con Colombia en el lado del Caribe, fue Circle Oil de Houston, que hizo estudios con tecnología satelital así como análisis de muestras de suelo. Representantes de ambas empresas petroleras indicaron que la iniciativa de las compañías, que aunque fue positiva, consideraron que la inversión que se requeriría de encontrarse crudo sería demasiado grande para el volumen de petróleo que se extraería. En abril del 2010, el presidente panameño Ricardo Martinelli revela el descubrimiento de petróleo en el tapón del Darién. Si bien los estudios no habían concluido, el mandatario aseguró que en su administración impulsaría el desarrollo energético de esa región. Luego, en agosto del 2011, la empresa consultora Otis Latin America confirmó la presencia de reservas estimadas en más de 900 millones de barriles. Según el reporte de la empresa, Panamá hubiera podido recibir hasta $20.000 millones en las próximas 2 décadas por las inversiones en la extracción de ese combustible fósil. Entonces, en 2013 se publica en Gaceta Oficial la Ley 53 de septiembre de ese mismo año, que modificaba la Ley 8 de 1987 y la Ley 39 del 2007, que buscaba fomentar y regular las actividades de exploración y explotación de yacimientos de petróleo, de asfalto en su estado natural, de gas natural y demás hidrocarburos, explicó en aquel entonces Roberto Enríquez, ministro de la Presidencia, al momento que se presentó la propuesta a la Asamblea Nacional, lo que hizo que grupos ambientalistas advirtieran que iniciar la prospección petrolera en el tapón del Darién amenazaba con destruir la segunda selva más importante de América Latina. Aunque las autoridades aseguraban que la explotación del crudo no afectaría a las áreas protegidas, ecologistas alertaban sobre los efectos de esa industria sobre la biodiversidad y la economía local. La muy probable deforestación de zonas de Darién coincidía con la publicación del último informe del Panel Internacional sobre el Cambio Climático. El reporte auguraba y augura un catastrófico siglo XXI si la humanidad no reduce las emisiones de dióxido de carbono, teniendo en cuenta que la destrucción de los bosques tropicales y el uso de combustibles fósiles encabezaban la lista de culpables del calentamiento global.
Regresando al 2023 y a los rumores que corrían por las redes sociales sobre la exploración y explotación petrolera, medios periodísticos locales informaron que el gobierno panameño se vio en la necesidad de aclarar que a la fecha no existe ningún tipo de concesión, permiso ni solicitud para explorar o explotar petróleo en la provincia de Darién ni en ninguna parte del territorio nacional. En tanto, el Registro Público de Panamá también hizo una aclaración en la relación a publicaciones sobre supuesta venta de tierras y titulaciones en Darién, referente a la certificación registral del folio 5969 inscrita en el tomo 187, folio 428. Se explicó que las certificaciones de propiedad emitidas por el Registro Público de Panamá son un medio de publicidad de las constancias registrales y no un medio constitutivo de derechos. Destaca que el certificado fue solicitado el 27 de noviembre del 2023 y emitido el día 29 de noviembre de este mismo año. Dichas fechas guardan relación con la solicitud y emisión del certificado y no con operaciones inscritas en el folio 5969. El comunicado aclaratorio dice lo siguiente: existe un error en el certificado con la relación a la fecha de adquisición del folio 5969, toda vez que se colocó por error 4 de septiembre de 2020 cuando lo correcto es 11 de abril de 1923, tomando en cuenta las operaciones inscritas en orden cronológico en el folio 5969. Según el actual director de esta institución, Bayardo Ortega, la concesión administrativa a favor de la empresa Sinclair Oil Panamá data de 1923, cuando a través de la Secretaría de Hacienda y Tesoro se otorgaron 323.000 hectáreas. También agregó que esta sociedad se encuentra suspendida y que este folio no tiene ningún tipo de actividad posterior a la fecha en la que se emitió dicha concesión y tampoco se llevó a cabo a la práctica la explotación. El certificado tiene al final la narrativa de cómo se originó el proceso y las posteriores actualizaciones, y que la población puede estar tranquila con respecto a que en este momento no se realizarán ningún tipo de explotación petrolera en la zona. Sus aclaraciones se dan luego de que el certificado de la concesión circulara en redes sociales y se diera por hecho de que se iba a extraer petróleo. Si bien es innegable el avance tecnológico y social que gracias al petróleo la humanidad ha conseguido, el precio que paga el ecosistema cuando se extrae es alto, creciendo cada vez más la necesidad de optar por otras fuentes energéticas, aunque no es tarea fácil por factores que van desde la sostenibilidad, costes, políticas y por supuestos intereses privados. Todo esto hacen piedra de tropiezo para el camino a energías más limpias y renovables. Te pregunto a ti, ¿crees que esta historia ha terminado con esta aclaración? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Es importante volverte a mencionar que este canal no es político. Sin embargo, a lo largo del 2023 estuvieron aconteciendo situaciones en el país donde directa o indirectamente el medio ambiente y la naturaleza podrían haber sido afectados. Y la intención de este y otros videos anteriores es de informar. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y por favor compártelo. Nos vemos en el próximo.